Yo creo que si digo que el pecado de murmuración es uno de los más abundantes en nuestros ambientes, supuesta o genuinamente cristianos, no creo exagerar nada, ¿eh? Hay otros, es verdad, porque la imperfección y la carnalidad humanas no reconocen fronteras, ni siquiera las que puede instalar un templo, unos cuantos bancos, un púlpito y una congre reunida. Pero el del chisme y la murmuración, yo creo que lleva cómodamente la delantera, en parte porque el espíritu de crítica está instalado en la carne humana y todos los Adanes reunidos en una iglesia no pueden ser la excepción. Y otro tanto porque a veces dan muy buen resultado para socavar el piso a alguien a quien se aspira o directamente se desea reemplazar. Si has tenido la enorme providencia de ser alguien muy bendecido en lo material y por esa razón has amasado una verdadera fortuna y te juntás con gente muy poderosa, seguramente que no faltará alguien, tanto de adentro como de afuera de la iglesia, que salga a decir por allí que sos un peligroso cristiano fascista. Ahora, si por el contrario, tu mayor bendición radica en estar, ya sea acompañando o directamente conviviendo con gente pobre, carenciada y necesitada de todo, entonces las mismas lenguas muy probablemente saldrán a crucificarte diciendo que sos un peligroso cristiano marxista. Yo pregunto, ¿y qué deberíamos hacer entonces con un tal Jesús que, tal como nuestras Biblias nos lo cuentan, estuvo sin problema en las dos posiciones? ¿Qué hacemos con él? Doble contrasencillo que después del shock de enterarse, lo más factible es que no ocurra nada. Porque así somos. Después pretendemos que el mundo nos acepte o nos ame. Yo eso entiendo, tiene mucho que ver con lo que nosotros mismos estimamos, suponemos y hasta opinamos respecto a la fe. Como si a Dios le interesara nuestra opinión, ¿no? Che, Él ya opinó. Él ya opinó, lo hizo escribir en un libro y ahora espera que vos y yo lo creamos, lo aceptemos, lo asumamos, lo obedezcamos y fundamentalmente lo vivamos. Nada menos. Pero cuidado, porque hay gente buena que la fe es una simple cuestión de respetar lo que está escrito en ese libro. Hay mucha gente buena que lo cree así, ¿eh? Yo, no discuto la validez de eso. Y hasta la condición de sagrado que puede haber. Pero tengo que advertir que no es tan así. Porque si así hubiera sido diseñado por el Padre, Jesús, durante su ministerio, nos hubiera dejado muchísimas cosas escritas por Él. Pero fíjate que no, que Él no dejó absolutamente nada escrito de su puño y letra. Escribieron otros sobre Él, pero Él no. Él se limitó a vivir una vida y mostrarla a quienes quisieran verla, como testimonio dinámico de esa fe. Por lo tanto, eso es fe, ser, y ser genuino, no simulador. Porque, en todo caso, fíjate, es lo mismo que llevó a Jesús a ser lo que todavía es para todos nosotros,
el nombre sobre todo nombre. El nombre sobre todo nombre. A esto lo hemos repetido muchas veces y lo hemos creído también sin cuestionar nada. Pero decirte que lo hemos entendido o hemos podido vislumbrar el motivo por el cual ese nombre es lo que es, eso es otra cosa. Para sintetizártelo, lo primero que te voy a decir es que Dios, por espacio de todos los tiempos, siempre ha venido haciendo lo mismo. A ver si me entendés con el espíritu, ¿eh? Con Noé le construyó un arca. Porque, a ver, ¿quién es el arca? Cristo. Con Moisés construyó un tabernáculo. La misma pregunta. ¿Quién es el tabernáculo? La misma respuesta. Cristo. Y con Salomón construyendo un templo. ¿Quién es el templo? Cristo. Siempre lo mismo, siempre el Hijo, siempre Cristo. Entonces pregunto, ¿es tan difícil de entender? ¿Es tan complicado de creer? Si esto no es guerra. Y esto me recordaba algo que alguna vez le leí a Montaigne. Él dijo, hay tanta diferencia entre nosotros y nosotros mismos como entre nosotros y los demás. Eso fue lo que dijo. Y entonces me lleva a consignar que la identidad individual es un concepto problemático. Y ni hablar de la colectiva, que es simplemente una fantasía. Porque nosotros no somos uno, somos una multitud. Esa es la definición de la iglesia estructural, que no se emparenta con algunos episodios que me ha tocado presenciar y que me han hecho reflexionar mucho más que el mejor de los sermones evangélicos. Yo fui testigo, por ejemplo, en una ocasión, de una breve y muy rara conversación. Un hombre le preguntó a un amigo mío, que es creyente, si tenía que empezar a preocuparse por la llegada del fin del mundo. Y mi amigo le respondió que no. Le respondió que no, que en todo caso, si no se había preocupado nunca por conocer el principio de este mundo, no encontraba justificación alguna para que le interesara el final. A veces las grandes verdades no salen necesariamente de las grandes bocas. Definitivamente, en muchos casos, se enseña cualquier cosa. Yo he sido maestro durante muchos años y debería confesar que en mis inicios lo que conocía era por las enseñanzas recibidas en estamentos denominacionales. Escúchame, debo haber enseñado barbaridades como producto de mi ignorancia en primer lugar y de mi todavía carencia de intimidad con el Señor. Yo creo que me salvó en gran parte que por mi profesión siempre me agradó investigar mucho y no decir nada hasta no haberlo chequeado 3 o 4 veces como mínimo. Eso se hacía en lo que se llama periodismo hace muchísimos años atrás. Hoy eso no existe. El resultado es lo que vemos. Gente que no está informada, que está desinformada en función de intereses. Bueno, todos conocemos muy bien cómo funciona eso. Ahora, claro, de todos modos, no fui en absoluto la excepción a mucha enseñanza errónea que todavía se brinda hoy. Como la que les dice a quienes escuchan
que el reino de los cielos está en el cielo. ¿No escuchaste nunca una cosa así? Que el reino de los cielos es allá, en el cielo. Jesús ha dicho que si los que los guían, dicen, los que os guían, os dicen que he aquí, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os aventajarán. Si os dicen que está en el mar, entonces serán los peces los que os aventajen. Lo cierto es que el reino está dentro y fuera de vosotros, termina diciendo. Vos me preguntás de dónde saqué esto. Vos sabés que lo saqué de uno de los libros considerados apócrifos. Sacá tus propias conclusiones y hacé trabajar un poquitito esa mente hermosa que Dios te dio, no para que seas parte de una mediocridad que se deja pensar por otros, sino para que la hagas trabajar en función del reino, no en función de tu yo ni de tu cultura griega, en función del reino. Pero, de todos modos, pensá, si Jesús nos mandó en calidad de órdenes y no de sugerencia escudriñar las Escrituras, por algún sabio motivo tiene que ser. Escudriñar, vos lo sabés muy bien, significa examinar, indagar, investigar, averiguar algo con mucho cuidado y atención. Entonces no es improbable que, si lo hacemos, nos encontremos con errores en aquellos que diagramaron el canon tradicional de nuestras Biblias. Eso también se sabe. Entonces pregunto, ¿no será también por esa razón que Jesús nos dejó ese mandamiento? A veces entender el mayor trabajo que implica es salirse de nuestra zona de comodidad. No siempre las cosas se desarrollan en los ambientes intrincados. En algunos casos, todo es maravillosamente más sencillo de lo que suponemos. Contaba un cantor de mi pueblo, un cantante, que cuando le tocó dejar a su familia, él vivía en una población del interior del país, para venirse a Buenos Aires, la ciudad, a la capital, a triunfar. Cuando iba a tomar el tren para venirse, su madre le dijo que le iba a hacer el segundo y último regalo de su vida, su mamá. Que el primero, como madre, el primer regalo que le había hecho como madre, había sido el de darle la vida. Y el segundo, ahora, en el andén del tren, era darle la libertad total para que la viva. ¿Te das cuenta? A veces, cierta forma de simpleza tienen un enorme sabor a Dios, ¿no? Y eso me llevó a recordar que alguien dijo, cuando vean al que no ha sido engendrado de mujer, póstrense sobre sus rostros y adórenle porque este es vuestro Padre. Claro está que para nosotros es lo más natural y lógico y casi obligatorio en la vida que alguien nazca de una mujer. Hasta Jesús nació de una mujer. ¿No es así? Sin embargo, ahora pensá, ¿Dios Padre también? No. Bueno, esto forma parte de ese enorme misterio que ninguna mente carnal puede ni podrá develar jamás. Porque solamente por el Espíritu es posible. Es exactamente lo mismo que cuando Jesús dijo que dijo que Él ha traído un fuego sobre el mundo y que será ese fuego el que lo preservará hasta que lo incendie. ¿Y sabes qué? 4 o 5 viejos cabezones, de esos que nunca faltan en los ambientes cristianos, crearon sobre esto una doctrina que enseña que el fin del mundo va a venir por fuego.
Decime, ¿no entendieron que Jesús profetizaba sobre la obra del Espíritu Santo cuando dijo eso? Era tan difícil de verlo. Cuando dice que el Dios de este siglo cegó entendimientos, no está hablando de ninguna novela de ciencia ficción, créeme. Y te doy una palabra que es muy probable que no la hayas ni leído ni escuchado nunca. Dice, cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Mas si no llegáis a conoceros, entonces estaréis en la pobreza y seréis la pobreza. ¿Qué te parece? ¿Te suena erróneo, equivocado o no apto para figurar entre nuestras palabras predilectas? Mira a tu alrededor, lo que estás viendo ahí, no tan lejos, ¿eh? ¿No tiene esas características que te dice esto? Bueno, esto fue dicho por Jesús, pero no lo conocíamos porque solamente está escrito en los Dichos de Tomás, que es un libro considerado apócrifo por los sabiondos que tradujeron la Escritura. Perdón, yo solamente veo verdad en esto. Jesús ha dicho que conozcamos lo que está delante de nuestro rostro y como consecuencia de eso, lo que está oculto nos será revelado. Porque nada hay oculto que no pueda ser manifestado. Es una rutina simple, casi infantil te diría, pero ignorada por muchos que dicen ser sus seguidores. Lo que ocurre en una enorme proporción de casos es que el hombre no toma conciencia de su estado anterior, a conocer a Cristo. Eso es notorio. No tomamos conciencia de quiénes éramos antes de conocer a Cristo. Pero también es lógico, ya que ese hombre está ciego espiritualmente y no puede verlo. Pero ¿y después? Después, cuando ya dio ese paso y entregó su vida al Señor, ¿no es tiempo de abrir los ojos y comenzar a vivir de otro modo? Según el hombre piensa, el hombre es. ¿Te acordás eso, no? Tal cual. Mira, levantarte, desayunar, ir a tu trabajo, regresar, cenar con tu familia, ver televisión un rato y después dormir. Eso que te detallé es el final, desarrollo y final de un día tipo, te diría, para más de medio planeta, sea hombre o mujer, ¿eh? Y sea incrédulo o creyente. Entonces pregunto, ¿realmente vas a creer que para eso se te ha dado ese fino mecanismo llamado cuerpo y esa tremenda bendición llamada vida? Para eso. Si me apuras un poquito, debería decirte que es más práctico el dudoso humor que alguien evidencia cuando dice que es un hombre libre, que no tiene que ocuparse de los pobres porque de ellos se ocupa la iglesia. Y que tampoco se tiene que ocupar de los ricos porque de los ricos se ocupan los gobiernos. Dice ser un hombre libre que no busca tener más, que solamente elige tener menos para tenerse más a sí mismo. De acuerdo, no es bíblico esto. No hay ni siquiera un versículo que diga algo así, pero ¿no es para pensarlo un momento? Hay algo que no terminamos de entender. El género humano, en su conjunto, y hablo del que está fuera de Cristo, naturalmente, está atado a corrupción. A corrupción. Son gente muerta que llama a la muerte. Y por esa razón es que no son útiles para nada. Y cuando digo para nada, estoy queriendo decir exactamente eso, para nada. Si los creyentes no sabemos dónde estamos plantados,
no podemos asumir la responsabilidad que nos cabe a futuro, que como queda en evidencia es mucha. O toda, podría decir. Hay congregaciones enteras, congregaciones evangélicas enteras, que todavía creen que todo se está alineando y que el fin no irá mucho más allá del año 2030. Y por esa razón han decidido, entre otras cosas, no casarse o no tener hijos, porque no alcanzan a entender que eso no va a suceder y que en realidad se están muriendo a una vida de reino que Cristo ya ganó para nosotros. ¿Y todo por qué? Por la influencia nefasta de esa doctrina satánica que el enemigo se las ingenió para arraigar a fuego en mucho de lo que se llama iglesia, o en mucho de lo que nosotros llamamos iglesia. Claro, que la época puede confundirlos, es verdad, pero que no le funciona el menor discernimiento y tampoco el verdadero conocimiento, es más verdad que lo otro. Escúchame, el mundo es lo que es, pero todavía no es el fin. La gente se inclina más por lo destructivo que por lo constructivo. Y así es muy difícil operar en línea con el diseño divino. Y te doy un ejemplo. Hay sitios en donde una persona que percibe, pongámosle, no sé, $500 mensuales de salario, se indigna porque sabe, conoce, le dicen, le cuentan o ve que otros reciben $4,000. Pero vos fíjate que, curiosamente, en lugar de batallar y reclamar y hacer los méritos que haya que hacer para que le mejoren su salario, en cambio de eso elige operar de alguna u otra manera para que se lo bajen a los que ganan más. ¿Alguien en su sano juicio puede entender esto? Y sucede, ¿eh? ¿Quién puede cambiarlo? Estaba leyendo hace unos días algo de historia relacionada con la fe en América. Y de pronto me saltó ante mis ojos una frase de Martin Luther King, ¿te acordás? Martin Luther King. Él decía, lo preocupante no es la perversidad de los malos. Lo preocupante no es la perversidad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. A mí de inmediato me vino a la mente otra frase que es muy argentina y muy doméstica después de leer esto. A quien le quepa el sayo, que se lo ponga. Que es como decir, el que crea que lo tocó en lo personal, en lo íntimo, esta frase, que se haga cargo. Y a propósito de esto es lo que tienen de lindo estas charlas así sin púlpito, porque se puede ir de un tema a otro, no estamos en la solemnidad de llevar un estudio. Hoy es descanso con alimento, si me lo permitís presentar así. Te decía que a propósito de esto, me acordé que hace muchos años, cuando todavía hacía mi programa de radio, se comunicó con la gente que me atendía el teléfono una mujer que dijo ser prostituta y que había escuchado no sé qué de lo que yo había dicho ese día, que le había hecho decidir en cambiar su vida sostenida por Cristo de acuerdo a lo que ella había entendido que yo había dicho. Lo único que le preocupaba era saber si Dios iba a poder perdonarla por todo el caudal de pecado que había cometido y del cual quería arrepentirse, salir y ser redimida. Eso le dijo a la persona que la atendió en el teléfono. Bueno, nos movimos bastante, hicimos lo que se pudo y hasta donde se pudo. La recibimos
escuchamos su confesión, oramos por su vida y después la entregamos a la iglesia a la cual nosotros pertenecíamos en ese tiempo, para que la iglesia se encargara de terminar esa obra y llevarla a un discipulado de bendición. No pudo ser. No pudo ser porque varias hermanitas adultas, muy serias y celosas de las formas, se encargaron de ahuyentarla. Y nunca más volví a saber nada de ella. La ahuyentaron. Recordándole el pasado, tirándole indirectas. Y eso me recordó un episodio del que fui testigo en acá le llamamos estación de servicios, la gasolinera le dicen en el ambiente americano. Un hermano de la iglesia que estaba ahí se puso a predicarle el evangelio a un empleado de la gasolinera, diciéndole que tenía que aceptar a Cristo y que después tenía que venir a la iglesia y de ese modo pasar a ser un hombre distinto. Yo no sé qué tenía el hermanito pero el empleado lo miró y le respondió: perdón, ¿usted me dice que yo haga eso para parecerme a usted? No, gracias. Se lo agradezco, pero paso. Claro, no debemos decir si antes no podemos ser. ¿Vos me entendés? Hay una forma de pensamiento en el hombre del mundo que de ninguna manera va a ser modificada por metodologías también humanas, O lo cambia el Espíritu Santo y lo da vuelta patas para arriba, o no lo cambia nadie. Es que esa forma de pensamiento secular está basada en la muerte y en el temor. Y de allí es muy difícil moverlos con un palabrerío religioso. Sin embargo, fíjate que eso es justamente lo que Jesús vino a vencer y a destruir. Por eso es que ninguna doctrina sustentada en el temor a la muerte puede provenir del Dios de amor y vida en el cual creemos y al cual amamos. Si pretendés cambiar la vida de alguien, pedile al Espíritu Santo que lo toque y dejáselo. Si lo hace, tu labor de evangelista va a ser un trámite, nada más. Si no lo toca, podés hablarle toda una vida sin que se mueva un milímetro de donde está. Jesús vino a establecer su reino. Por eso el espíritu de la profecía es redentivo y nos tiene que conducir a qué cosa es la resurrección, que es el haber vencido justamente al temor y a la muerte. Y de paso, lo más abundante, el temor a la muerte. Eso es la resurrección. Cualquier otra cosa que se profetice es falsa, Porque créeme, es más que importante saber dónde estamos plantados en esta vid de Dios y cuáles son nuestras perspectivas espirituales inmediatas. ¿Estamos avanzando o solamente apenas nos estamos moviendo? Porque hay algo que te tengo que dejar en claro, Movimiento no necesariamente es avance. A veces, en la mayoría de los casos, me atrevería a asegurar que solamente es actividad, pero girando en un mismo lugar sin avanzar ni un centímetro. El estar ocupado en una congregación, por ejemplo, no siempre es sinónimo de avanzar. El avance, para que sepas, se nota. Se nota porque tiene señales evidentes. Por eso hay dos visiones de la iglesia. O debería decir en la iglesia. Una dice que es la esposa del Cordero. La otra dice que es la novia.
Claro, pero aquí tengo un problema, porque si sos novia, como iglesia, no tenés derecho a intimidad. Solamente serás una sola carne y cuerpo con tu esposo, que es Cristo, si sos esposa. Eso está escrito. No es invento mío. Te pido por favor que lo estudies, para que lo puedas ver vos con tus propios ojos, naturales y espirituales. Y acordate siempre que un ministerio es importante en el cielo cuando apunta a las generaciones siguientes. El ministerio tiene importancia en el cielo cuando apunta a las generaciones que vienen. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ahora hacete una pregunta que quizás nunca se te había ocurrido. ¿Qué hubiese ocurrido si Isaac, por ejemplo, hubiera decidido no asumir su rol? Simple. Dios hubiera comenzado todo otra vez desde cero. En este caso, con Jacob, ya no con Abraham. Así es como funciona el diseño. Así es como funciona el diseño divino. Y eso justamente es lo que se nos está demandando hoy. Porque yo, como creyente veterano y respetuoso, puedo justamente respetar la doctrina que se enseña, en cualquier lugar donde estamos aglutinados en este momento. Pero que solo se entra al reino, esa doctrina dice, en el día de nuestra muerte. Hay una doctrina así. No antes. Hay una doctrina que dice que entramos al reino solamente cuando nos morimos, no antes. Aunque la propia palabra de Dios está diciendo exactamente lo contrario. Lo que no puedo permitir es que nadie pretenda robarme ese ingreso al reino hoy, que es lo que Cristo justamente vino a brindarle a su pueblo. Yo no te pido que cambies tu doctrina de un momento para el otro, de ninguna manera. Lo único que te sugiero es que lo pongas en reflexión y esencialmente en oración. El Espíritu Santo, si se lo permitís, te va a guiar una vez más a toda verdad. Y el Espíritu Santo es uno, no puede haber 10 interpretaciones distintas de la misma palabra. Porque el que revela la palabra de Dios es el Espíritu Santo, y hasta donde yo sé es uno. Dios mismo nos ha enseñado, y lo sigue haciendo, que para que la sociedad futura no sea dependiente de ciertos elementos pecaminosos, como podría ser el narcotráfico, por ejemplo, es necesario que hoy, en este tiempo, no haya una sociedad de huérfanos. Porque si existe algo comprobable al punto extremo que protege a los hijos de la droga, ese algo es cultivar sincera y honestamente la honra por sus padres. Está comprobado fehacientemente por estudios serios, te diría, y despojados de todo marketing comercial y político, ideológico, que la honra a los hijos los guarda de toda adicción. Porque toda adicción, que significa falta de dicción, falta de comunicación, la honra la hace posible. Y eso previene y sana. Previene y sana. Por eso creo que es tiempo de activar los movimientos misioneros que todavía andan dando vuelta por allí por el planeta, con una óptica diferente a la que se ha mecanizado hasta ahora. Basta ya de ir a cualquier punto del planeta a procurar que esos pueblos se parezcan a nosotros. Es decir, yo, argentino, voy como misionero a un país de Asia y quiero que esos asiáticos que me reciben y que a lo mejor
reciben la palabra de Dios y creen, se parezcan a mí, a un argentino. No, para nada, no puede ser. Es tiempo de ir a ministrarlos para que se activen los dones que Dios mismo puso en ellos desde antes del principio de los tiempos. En cada nación, Dios puso dones distintos. Y no hay derecho que alguien, porque trae la palabra de Dios, que es bueno, intente cambiar una cultura que es malo. O sea, es malo querer cambiar la cultura. De todos modos, no es mi interés en lo más mínimo desacreditar nada de lo que multitudes de cristianos han acreditado, de ninguna manera. Pero resulta ser que, y lo voy a decir una vez más, aunque cause desagrado a muchos, el sistema de interpretación bíblica denominado como hermenéutica está hecho indudablemente sobre una base griega. Jesús jamás interpretó nada de lo que dijo con ese idioma como sustento. Revelación es otra cosa. Y de ninguna manera se la puede estudiar, así sea en los institutos o seminarios del más alto relieve y prestigio. No hay un instituto que enseñe revelación. A Dios le agrada a la gente que se preocupa en estudiar y saber más de todo, pero si se le antoja darle una tremenda revelación a un analfabeto, se la va a dar. Bastará con que esa persona sea fiel. Hay dos detalles básicos que evitan el engaño, por si te interesa saberlo. Estar medianamente informado de lo sustancial y conocer suficiente historia de lo principal. Eso va a evitar que alguien venga y te quiera introducir información falsa. La Iglesia como tal ha sido víctima muchas veces, y en todos los tiempos de esto. Fíjate que todavía lo estamos sufriendo en algunos puntos especiales. Lo que también sucede es que se nos han dado enseñanzas, si no falsas, no digo falsas, digo incompletas. Un caso visible es aquello de que pase lo que pase, no debemos preocuparnos porque Dios está en control de todo. A ver si nos ponemos de acuerdo. Yo no sé de dónde sacaron eso, pero lo que sí sé es que la Biblia no dice eso. Dice, sí, que Dios gobierna, pero no dice que controla. ¿Estamos en claro? Nosotros somos su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces déjame advertirte que si no sabemos cómo es que Dios gobierna, tampoco sabremos cómo gobernar nuestras propias vidas, tanto a nivel familiar como social. Sin ir demasiado lejos, el tema infierno. Sabemos que el diablo está vencido, de la misma manera que el mundo secular también lo está. Sin embargo, eso no significa que estén inactivos, El reino de las tinieblas. Está activo el reino de las tinieblas. De otro modo no tendríamos el caudal de problemas que tenemos. Cuando yo declaro que está vencido, es correcto. Pero si yo no entiendo su accionar, tampoco puedo prevalecer. Toma tu Biblia y lee. Te encontrás de pronto con Mateo capítulo 24. Y por mucho conocimiento que hayas adquirido, te das cuenta que es un capítulo clave. Depende cómo lo interpretes y lo pongas por obra, habrá de ser tu vida de fe y especialmente tu vida de conocimiento. Pero tenés que partir desde una base sólida, coherente.
y no desde la que alegremente se les haya ocurrido a algunos viejos cabezones de terminar, ¿eh? Si sos de los que crees que el de Mateo es un libro del Nuevo Testamento, lo vas a ver y entender de un modo. Pero si entendés que el Evangelio de Mateo pertenece al Antiguo Testamento, lo vas a ver de otro, casi opuesto. La sabiduría humana tiene sus limitaciones. Fíjate que Apocalipsis, según mi diccionario de la Real Academia Española, según el diccionario de la RAE, Apocalipsis significa fin del mundo, destrucción, hecatombe. Tremendo. Ignorancia pura al máximo nivel intelectual. No son analfabetos los que construyen los diccionarios. Apocalipsis, que en griego es en realidad apocalyptus, significa revelación. No revelaciones, así en plural. Así lo interpretaron los monjecitos que tradujeron la Biblia y le pusieron libro de las revelaciones. No, es revelación. Es ni más ni menos que la revelación de Jesucristo con todo lo que eso representa. Eso es Apocalipsis. Es el único libro de todos los 66, y no sé si los apócrifos alguno lo dice, no he leído, no he consultado todos, pero es el único de los 66 libros de la Biblia que dice que es bienaventurado el que lo lee. ¿Lo dice o no lo dice? Y es el único libro que la iglesia religiosa le prohíbe leer a los más nuevos porque aseguran que no lo van a entender. ¿Estás entendiendo lo que te digo? Yo creo que en el final de cada año vivido debemos detenernos y reflexionar muy seriamente respecto a cuánto hemos aprendido, cuánto hemos avanzado y cuánta dirección genuina y divina hemos encontrado. No es algo opcional ni tampoco una cordial sugerencia, ¿eh? Es algo obligatorio. Es algo obligatorio, ya que de otro modo nos estaremos moviendo por información, que no es despreciable ni poca cosa, pero que de ninguna manera es revelación. Y revelación, hasta donde yo sé, es la única manera potable de moverse para los hijos genuinos de Dios. Porque por información, tengo que advertirte, nadie jamás podrá cambiar nada. Por tanto, si algo deberías buscar sí o sí, es revelación. Pedila, buscala, esperala y vendrá a tu vida. De más está aclararte que cuando vos aprendés algo que hasta hoy no sabías, o eso que aprendés no produce ningún cambio sustancial en tu vida, solamente has accedido a información. Si aprendés algo nuevo y eso no produce ningún cambio en tu vida, eso es información. Pero cuando lo que recibís es revelación, eso transforma tu vida para siempre. Pero para siempre, ¿entendés? ¿Con qué fundamentos te digo esto? Con uno simple, único y especial: mi vida. Yo viví eso. No lo leí en ningún libro. Lo viví en mi ser integral. Y por causa de eso es que hoy puedo estar aquí. ¿Soy claro? Espero que sí. De todos modos, yo creo que hoy conviene, más que nunca, decidirse a estudiar a fondo las Escrituras, porque creo que es notorio y visible
que hay una enorme confusión en el seno mayoritario de la Iglesia y es en forma de pregunta. ¿Jesucristo es Rey o solamente nuestro Salvador personal? A vos, que a lo mejor tenés o has tenido una información muy sobria en manos de maestros genuinos, esta pregunta podrá parecerte una tontera innecesaria, pero créeme, existen más de una doctrina sumamente ambigua en cuanto a esto. Creo que te voy a dejar una tarea. Yo te acompaño, si querés, pero desde ya voy a ser contundente en esta definición. La verdad es una. La verdad es una. Por eso es que aquí es donde debemos tener presente que la palabra dice que los últimos días serán como los días de Noé. Dios estaba advirtiendo destrucción a una tierra corrupta y nadie parecería querer oírle. Hoy la tierra está otra vez bajo enorme corrupción y los hombres siguen sordos, aferrados a sus doctrinas denominacionales. Hola, ¿me estás escuchando? Hola. He dicho en muchas ocasiones de estos tiempos que la pandemia de COVID que transitamos, a pesar que fue ya hace bastante tiempo, convirtió a muchos hogares en iglesias. Y que fue allí justamente donde descubrieron que no todos esos hogares estaban sanos para constituirse en iglesias. O, dicho en términos bíblicos, asambleas de representantes de Dios en la tierra. Algo te queda a la vista. Si no hay hogares sanos, jamás habrá iglesias sanas. ¿Por qué? Porque la iglesia nació en las casas, no en un templo. Salvos tú y tu casa, se dijo. Y eso hablaba de sanidad. Por ese motivo es que precisamente el enemigo pone su mira de ataque, en la familia, que es la casa. Sabe que destruyéndola, destruye toda posibilidad de cuerpo de Cristo en la tierra. Fíjate que cuando te convertís, viene alguien y te dice qué cosa y en qué cosas debes creer. ¿Verdad? Cuidado, Eso puede ser correcto o incorrecto. El tiempo lo dirá. Pero resulta ser que Dios sabe eso. Y por esa razón es que nos manda a escudriñar la Escritura. No para que seamos grandes teólogos y después firmemos Biblias al cholulaje cristiano que nos las entrega como si fuéramos actores, estrellas, sino sencillamente para no errar el blanco. Para eso se nos dijo. Sin irnos demasiado lejos, ni saltar por las ramas de la divagación extravagante, te pregunto como ejemplo de todo eso. ¿Cuántas naciones hay en la tierra? Mirá, te podés pasar días y días buscando una respuesta más o menos sólida. Naciones antiguas y conocidas, naciones nuevas de las que jamás habías oído hablar y como punto básico, naciones de las que todavía no te has enterado que existen. No te gastes más. Te cuento que, según Dios, las naciones son 120. ¿Por qué digo esto? Simple, porque esa fue la cantidad de personas que recibieron el impacto en el Pentecostés. Obvio que la pregunta inicial ahora nos trae la otra. ¿Cuáles son esas naciones? Tengo una respuesta de altísimo nivel de enseñanza. No lo sé. No lo sabemos.
Porque nosotros pensamos y hablamos en función de las fronteras que conocemos. Pero tengo que aclararte que a esas fronteras las puso el hombre, no Dios. Dios sabe hoy cuáles son las naciones que Él tiene en cuenta y nos agrade o no, lo entendamos o no, se mueve en razón de eso. Eso es igual, ¿qué te digo?, al tan famoso tema del rapto, nombre otorgado por carencia de conocimiento a lo que una porción de nuestras Biblias, y no varias, una, te muestra con el rótulo de arrebatamiento. Para tu información, si todavía comulgás con alguna denominación de esas que cree y sustenta el rapto, que esa teología no tiene inicio en los albores del cristianismo, sino que fue construida, armada y puesta en marcha por apenas 5 personas, de las cuales sus nombres están a disposición de quienes lo investiguen en las profundidades que tiene Internet, vía buscadores de los más conocidos o utilizando la inteligencia artificial. Y que esos hombres decidieron armar esa teología basándose en la visión que tuvo una jovencita de solo 15 años de edad. Rapto. A ver, nadie se preguntó por qué iba a producirse algo así, que era una proverbial huida de la tierra por parte de una asamblea divina puesta para derrotar a un enemigo y no para escabullirse de él. No, nadie se tomó el trabajo de pensarlo ni cuestionarlo. Si esos 5 cabezones decidieron que había que creer eso, ¿quién sería yo para decir lo contrario? Simple, un hijo de Dios que cumple con el mandamiento de escudriñar las Escrituras. Es que hay una realidad que no es alentadora, incluso en cuestiones en las que no debería ocurrir. Si le pedís, por ejemplo, a 100 personas que dicen ser cristianas, que te definan en pocas y precisas palabras qué cosa es la gloria de Dios, vas a encontrarte con que muy difícilmente la gran mayoría de ellos pueda lograrlo. ¿Sabes por qué? Porque independientemente de que no hayan tenido mayor información o enseñanza al respecto, la dura y triste realidad es que jamás la han experimentado. Por eso no pueden hablar de esa desconocida gloria. Y justamente por esa razón, allí mismo es donde comienzan a aparecer los reemplazos humanos para esa gloria divina. Cuidado que tampoco tienen muy en claro que la palabra evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Si un día te comunican que te aumentaron el salario, o que vas a ser padre, o que te regalan unas vacaciones, fíjate que habrás recibido 3 evangelios distintos. Porque ese es el significado, buenas noticias, buen mensaje o buenas nuevas. Ahora te pregunto, ¿vos crees que eso es lo que hoy predica la mayoría? Y ni hablemos de lo que respecta al conocimiento teóricamente teológico. Allí hay un estado masivo de confusión, producido por la inclusión de enseñanzas sustentadas en doctrinas denominacionales de dudosa validez, que con el correr de los tiempos cuesta horrores sacar de las mentes de las personas y aportan más confusión todavía. Y te doy un ejemplo. Cuando en Mateo 24 Jesús les dice a sus discípulos que no pasará esa generación antes que sucedan todas esas cosas que les ha dicho, lo que está diciendo es literal. ¿Por qué? Porque si hubiera sido como durante tanto tiempo se nos enseñó, Jesús en ese momento les hubiera estado mintiendo a sus discípulos. Esa es una.
La otra es que muchos son los cristianos que creen que la única forma de estar con Cristo es irte al cielo en un arrebato o con la muerte. La primera carta a los tesalonicenses dice eso. Amén. Pero la misma carta primera a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y verso 10, luego dice que vivamos o durmamos, siempre estamos con Él. ¿Y entonces cómo es? Estúdialo. Es tu tarea si amás crecer. Pero te advierto que ni la Biblia ni Pablo se contradicen. Aprendé y luego poné por obra lo que aprendiste. Lo que pasa es que tenemos una óptica muy singular para ver ciertas cosas de un modo y otras similares de modo diferente. Por ejemplo, hoy, si no sabes música, no podés ejecutar ningún instrumento de manera profesional. Eso es correcto. Soy músico y puedo dar fe que es correcto. Pero me queda una duda. ¿Alguien recuerda que los primeros músicos tocaban a puro oído y que los símbolos musicales fueron inventados después y se comenzaron a utilizar mucho tiempo después para poder seguir ejecutando los mismos temas que alguien había creado de la nada o de su propia inspiración? Ese es un ejemplo de algo bien nuestro. Hoy, si no lees versículos específicos, no podés predicar sin correr el riesgo de que te digan hereje o algo parecido. Y supongo que está bien, desde la óptica de no decir ninguna tontería que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Estoy de acuerdo con eso. Pero pregunto, ¿alguien recuerda qué cosa era la que leía Jesús antes de comenzar sus predicaciones? Por favor, estamos hablando de fe, no de mitos. La verdad absoluta solamente es Dios. Todos nosotros, en tanto, caminamos en esa verdad conforme a cómo sea nuestra relación con Él. Cuando nos alejamos un poco, entramos en opiniones personales. Y eso de ninguna manera puede ser considerado como absoluto y muy pocas veces como verdad. Porque un vocero, repite lo que ha oído, no lo inventa. Y vocero, te recuerdo, es la traducción de profeta. Sin ir demasiado lejos, fíjate que Jesús no predicaba el evangelio de la salvación, ese que predicamos nosotros por amplia mayoría hoy. Él predicaba el evangelio del reino. ¿Y cuáles eran las diferencias entre uno y el otro? Que con el primero, el que ganas sos vos, mientras que con el segundo, vos sos el que se somete. Otra, el de salvación te da vida eterna, mientras que el del reino te empodera, te convierte en un santificado influencer de la vida abundante. Todas estas cosas forman parte de un andamiaje mitad informativo y mitad espiritual que no siempre abunda en nuestros ambientes. Todavía es mucha la gente que ha oído criticar a los discípulos de Jesús por no haber entendido en su tiempo quién era Él realmente. Les han endilgado un par de calificativos que seguramente habrás escuchado. ¡Qué brutos! ¡Qué torpes! Es lo mínimo que le han dicho. Yo me tomo el atrevimiento de decirle a esta gente que rotula así a esos muchachos, ignorantes. Ignorantes. ¿Por qué? Porque no entienden que ellos todavía no tenían el Espíritu Santo guiándolos a toda verdad, como hoy deberíamos tener todos nosotros. Era Jesús en carne el que estaba con ellos. ¿Cómo podían recibir revelación? Sin ir muy lejos,
hay un texto que te habla de el día de Jehová como el final de todas las cosas. Y no son pocos, tal vez debería jugarme y decir que son muchos, demasiados, los que están estáticos y esperando que llegue ese día de 24 horas, donde evidentemente todo se habrá de derrumbar. Che, nadie te enseñó y luego te lo recordó que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Y qué supones que pueda significar eso? Que mientras nosotros vivimos en un tiempo atado a un pedazo de tierra flotando en el universo, Él, desde su eternidad, vive en un tiempo divino que con nuestra mente finita jamás podríamos llegar a entender. Es una batalla y vos sos un soldado, seas hombre o mujer. Me acordaba de alguien que dijo alguna vez que eran bienaventurados los cantantes, porque cada cantor, aseguraban, era un soldado menos. Y añadía que los uniformes, hablando de las formalidades estructurales, los uniformes no valen nada. Y a modo de ironía, se preguntaba, ¿qué cosa es un general desnudo? ¡Wow! Claro, lo cierto es que los verdaderos valientes no le temen a nada. Solamente les tienen un poco de recelo, lindando con el temor, te diría, a los tontos. ¿Sabes por qué? Porque son muchos. Porque son muchos. Y en ciertos casos hasta conforman una enorme mayoría. Y nadie les dirá que tienen absolutamente la razón, pero lo cierto es que si tienen mayoría, a veces con eso les alcanza para ostentar cierto grado de poder. Vamos a ver, si vos cometés un robo menor, vas preso 2 o 3 meses. Cuando salís de prisión, has cumplido tu condena y has pagado tu deuda con la sociedad. ¿No es así? Sin embargo, es muy difícil que alguien te dé un trabajo por causa de tus antecedentes. Para esa sociedad sos libre, pero lo que no sos es justo. Dios no hizo, ni hace, ni hará jamás eso. Cuando vas a sus pies, arrepentida o arrepentido y presto a cumplir tu condena por causa de su sentencia, Él te perdona y de inmediato pasa al segundo nivel, que es olvidarse de tu pecado. Y una vez redimido, vos te quedás como si jamás lo hubieras cometido. Para que quede claro, Dios es un Dios justo, ¿verdad? Entonces decime por qué razón todavía seguir creyendo que un día va a destruir todo haciéndole pagar a una generación, la que esté con vida en ese día, los desatinos cometidos por todas las generaciones anteriores. Che, ¿eso sería justicia? ¿Eso es justicia? No es un día, es un tiempo. ¿Me entendés? Pensalo. Recuerdo alguna vez haber sido testigo de un hecho que me dejó pensando mucho tiempo. Fue cuando 2 jóvenes de mi pueblo, conocidos por sus ínfulas soberbias, producto de ser hijos cada uno de personas poderosas y acaudaladas, pasaron junto a un anciano de campo vestido con prendas rurales. Se burlaron de él con palabras obscenas y después, ante la pasividad serena del viejo, lo insultaron con todos los improperios groseros que se te ocurran. Él no les respondió nada. En un momento dado, y ante la algarabía de insultos que proseguía, se puso de pie lentamente, tomó una pequeña fusta, que es como le llamamos aquí a un
pequeño látigo que traía consigo para azuzar la cabalgadura, y manejándolo con enorme destreza les propinó una tunda tal que los dejó desparramados a los dos por el piso. Fue eso nada más. Pero a mí me fue suficiente para aprender que la mayor recopilación de insultos de alto peso son apenas el arma preferida de los cobardes arrogantes que cuando llega el momento de demostrar su valentía, se derriten en su propia pequeñez y mediocridad. Y esto es válido para todo aquel que tiene o hace del insulto prácticamente una forma de idioma personal permanente. Mi padre era un poco letrado, te diría, un hombre de pocas palabras, pero él nunca utilizaba un lenguaje grosero, fíjate. Si se tenía que pelear con alguien, no lo dudaba, pues tenía la cultura del gaucho argentino, pero sin propinar ni un solo insulto a su adversario. Se peleaba hasta donde en aquel momento se peleaban. No era media tinta, pero sin insultarlo. Y no era muy dado, fíjate, a dar consejos paternales. Pero con el vocabulario siempre fue muy claro conmigo, con el ejemplo. No en todo, es verdad, pero sí en eso, en lo concreto. Los padres cristianos deberían tomar en cuenta esto para trasladarlo a sus hijos. Algo así como: hijo, no digas palabras groseras, porque afean tu boca delante de Dios. Nada más. Pero a los hijos les cabe otra sugerencia diferente. Algo así como: amados padres, no las diré, pero por favor denme el ejemplo. Las malas palabras no existen. Dios las hizo buenas a todas. Los hombres después las convirtieron en, como se dijo antes, en armas dignas de cobardes. De hecho, las malas palabras, también conocidas como groserías, palabrotas o insultos, son una parte casi natural del lenguaje humano. Y desde lo conceptual, hay distintos puntos de vista al respecto. Dicen los que han profundizado científicamente en esto, que esas palabras ayudan a liberar emociones intensas, tales como la frustración, el enojo o incluso hasta el dolor físico. Un modo de hacer catarsis. Lo que vemos a diario es que en ciertos contextos, como ser entre amigos cercanos, usar ese lenguaje fuerte puede fortalecer vínculos y crear un sentido, un sentido de camaradería, siempre que todos estén cómodos con eso, ¿no? Sin embargo, en otros contextos, tales como el trabajo, la escuela o con personas mayores, usar ese tipo de palabras puede considerarse como vulgar o directamente irrespetuoso. En síntesis, las malas palabras no son ni buenas ni malas por sí solas. Su impacto depende de cómo, cuándo, con quién y por qué se usan. Tener conciencia del contexto y del efecto que pueden tener en los demás es clave para usarlas o para evitarlas. Con inteligencia. Además, aún con el mayor de los esfuerzos de imaginación, nos resulta imposible ver a un Jesús hablando con ese lenguaje. Algo tiene que significar eso, Y ojo, no estoy siendo fariseo, apenas un poquito criterioso, si a vos te parece. Y que conste que cuando digo fariseo, utilizo el término en el mismo sentido que lo usa la mayor parte de la cristiandad en su conjunto,
como símbolo o como sinónimo de legalismo, de inflexibilidad en los juicios, en rigurosidad en las expresiones y en algunos casos te diría hasta en cierta crueldad manifiesta. Sin embargo, cuando nos adentramos en la historia genuina, nos vamos a encontrar con que esa gente, los llamados fariseos, eran personas que gozaban de mucho respeto en su marco social y que además eran hombres que hacían tremendos esfuerzos para arribar a un grado de perfección que era lo que ellos estimaban como indispensable para formar parte del pueblo santo. Claro, el único problema que tenían, y que de ninguna manera era patrimonio exclusivo de ellos, era su ceguera espiritual. No es que no querían ceder a Jesús o deseaban eliminarlo por maldad. No lo veían como lo que era. Así de simple. El Mesías esperado, el Hijo de Dios encarnado en un hombre. Yo pregunto, y me pregunto, si seremos muchos o pocos los que hoy podemos verlo con certeza de esa manera. No lo sé. Cada uno creo que establece una mirada conforme justamente a lo que observa en sus cercanías. Porque fíjate que hay un grado proverbial de inmadurez espiritual en una gran parte del pueblo. Lo hay. Eso puede comprobarse fácilmente ante diálogos muy frecuentes que se dan cada día. Uno de ellos, por ejemplo, vamos a hacer un poquitito de actuación, sería: hey, ¿sos cristiano? Sí. Soy cristiano, sí. Gloria a Dios. ¿Y a qué iglesia vas? A ninguna. ¿Cómo que a ninguna? ¿Sos cristiano y no vas a ninguna iglesia? No, porque yo soy iglesia. Ah, bueno, sí, te entiendo. Entonces te pregunto, ¿a qué templo vas? A ninguno. ¿Cómo a ninguno? Es que yo soy templo del Espíritu Santo. Pero hermano, si no asistís a ninguna congregación, dudo mucho que puedas ser salvo. Ah, ¿no? ¿Y entonces Juan en Patmos se perdió? ¿No fue salvo finalmente? Bueno, pero ese es un solo caso, aislado. Él estaba solo allí, no podía congregarse. ¿De acuerdo? Entonces se dedicó a orar, a buscar a Dios en su intimidad, a dialogar con Él, a escuchar lo que el Espíritu Santo le dictaba, y como resultado de todo eso, hecho en soledad, escribió un libro que hoy todavía bendice a toda la humanidad. ¿Será que eso fue solamente una pura casualidad? Por favor. No estoy desestimando ni desacreditando el hecho de asistir a una congregación, porque cada uno va donde ha sido puesto y llamado por el Señor. Pero no confundamos nosotros nuestros entendimientos y tampoco hagamos caer en confusión a los demás. Cada uno tiene un llamado del Señor distinto, porque para eso somos distintos, porque si no, no conformaríamos un cuerpo, seríamos todos robots, autómatas, que todos haríamos la misma cosa, programados. La enorme diferencia que vemos desde una primera óptica casi superficial es que él, Juan, no hizo eso por mandato o por medio de un hombre, y tampoco lo hizo para satisfacer los deseos o la necesidad de un hombre. Lo hizo bajo dictado del Espíritu Santo para obedecer al Dios que lo creó. Por eso es que cuando se nos dice que todo lo que hagamos en esta vida, aún lo más insignificante en su apariencia, debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres, esto es real. Esto es real, tan real como mi insistencia casi obstinada de seguir entregando audios donde aparentemente las personas se enganchan
muchos más con videos. Yo sigo entregando audios sin imagen cuando la mayor parte de la gente se engancha más con los videos porque hay imágenes. Los audios a muchos los aburren y los desconcentran. Puede ser, no lo dudo, pero en todo caso yo estoy haciendo lo que hago por obediencia al estilo y al modelo Jesús. Y tengo certeza que lo que hago es escuchado y con toda atención y concentración por aquellos o aquel, si Dios dispone que sea solamente uno, que justamente necesitaba escuchar eso para cambiar, para crecer o para lo que fuere, para quedar liberado, lo que fuere. En todas estas dudas, la justicia divina prevalecerá, de eso doy fe. Jamás te desanimes por nada, aunque en lo natural te presenten, te muestren decenas de motivos para que te desanimes. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, no solo no había ningún hombre a su lado que se lo comentara, o que se lo criticara, o que se lo corrigiera. Él se limitó a hacer lo que se le ordenaba desde la dimensión divina y el resultado de eso todavía hoy lo estamos estudiando. Para la gente del mundo, la gente del común, los que decidieron vivir sus vidas sin creer en nada, cuando oyen decir la palabra Apocalipsis, enseguida lo relacionan con lo que se les enseña en la educación sistemática natural. Fin del mundo. Desastre. Destrucción. Final de todo. Incluso te digo, muchos diccionarios, y de los buenos, dicen eso cuando se describe el término. De más está recordarte, porque creo que lo sabes, que el significado de esa palabra es correr el velo, sintetizado en una que nosotros tenemos más adoptada, revelación. Descorrer el velo, algo que estaba oculto y de pronto al descorrer el velo se ve. Revelación. Ojo, tampoco revelaciones, como muchos lo llaman, como mucha iglesia enseña. Es singular, revelación, porque habla nada menos que de la revelación de Jesucristo y las bases con las cuales Él va a operar en su reino. ¿Te das cuenta la sutileza del enemigo para llevar a muchos cristianos sinceros, pero al mismo tiempo ingenuos y desprevenidos, a callejones sin salida, donde lo único que hay es merma de fe, frustración, depresión, decepción y obviamente, como consecuencia, muerte espiritual? Entre otras circunstancias, de las que no hay que dejar afuera lo estrictamente demoníaco, aunque el término siga chocando a las mentes elegantes de cierto sector acomodado de la Iglesia, estos errores se cometen por algo que en mi antiguo ambiente de la comunicación social se denominaba como comprobación por abanico. ¿Sabe lo que es un abanico, no? Estos que se abren, sirven para hacer pantalla, para refrescarse donde no hay elementos eléctricos que te refresquen. El abanico es oriental, obviamente. Bueno, viene de nácar y de algunos cosas muy bonitos, ¿no? Bueno, la comprobación abanico. Esto es, a mí me tocó ser periodista en una época en donde una noticia, así fuera de orden superficial, hasta frívolo te diría, antes de difundirla, por los medios que tuviéramos a nuestra disposición, se chequeaba, o sea, se controlaba o se revisaba no menos de 5 veces por distintas vertientes, distintos estadios. Cuando salía indemne de todo ese control, recién esa noticia se publicaba. En parte por conciencia profesional,
pero también para evitar que gente inocente se viera involucrada en algo de lo que luego le iba a resultar muy costoso salir. Yo siempre ponía un ejemplo. Vos tomás un periódico, un diario periódico de los que conozcas, todavía quedan algunos. Si pones en tu tapa, con un título a 8 columnas, que es el total del ancho de la página, y una foto enorme, tu foto, y dicen, está acusado, no sé, de violación, por ejemplo. Después se descubre, en la investigación que se hace, que vos no tenías nada que ver, que era otra persona y se confundieron. Y entonces el mismo periódico te saca una aclaración, pero en una notita de una columnita y en una página par, que cuesta más trabajo torcer la cabecita para leerla, por ahí al pie, donde pasa desapercibida para mucha gente. Vos quedás condenado por esa tapa enorme de una mentira, porque la aclaración nunca fue vista por la misma cantidad de gente que la acusación. Bueno, entonces por ese motivo revisábamos todas las noticias varias veces antes de publicarlas. Ahora, de hecho, con la vertiginosidad que irradia tanto en las redes sociales como en la propia televisión, hoy, súmale la inteligencia artificial, que se puede inventar cualquier cosa, eso ya no se realiza más. Es más, se lo tasa como anticuado. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿qué deberíamos hacer con la monumental cantidad de noticias falsas que nos entregan para hacernos creer que son ciertas porque eso beneficia a determinados intereses que pagaron para que esas noticias fueran difundidas? No me interesa si son ideológicos, comerciales, empresariales, esa es otra discusión. Vamos al punto básico, las fake news. Se le llama así. Y se lo toma en broma incluso. Una vez armé una frase que en algunos sitios podría convertirse en célebre. Desinformar es dominar. Desinformar es dominar. Es para pensarlo, ¿no? Para pensarlo como habitante de un lugar que está necesitado de estar informado. ¿Dónde, cómo, cuándo y con quién y por quién? Cuidado. Cuidado. Podés elegir los medios de comunicación que más te gusten, pero no necesariamente podés llegar a elegir los que trabajen realmente con verdad. Cada medio de comunicación hoy tiene distintos intereses. Tenés que aprender a hacer lo que nosotros en idioma rural llamamos zaranda, que es cuando se pone el cereal arriba de una rejilla de material y se mueve para que la porquería, para que todo el polvillo caiga y quede solamente el cereal limpio. Bueno, ese filtro que se hace allí lo tenés que hacer con la información. Y si no tenés dudas y sos creyente, pedile guía al Espíritu Santo. Aunque eso contraríe tu propia ideología, tu propia forma de pensar, por quienes tenés simpatía o antipatía, aunque te sea contrario a cualquier cosa de esta, presta atención porque el Espíritu Santo no tiene una nacionalidad, la de tu país. Es universal. Y es uno para todos los que creemos. No se contradice ni se desdice. Es la verdad absoluta. Cuidado. Conviene acudir a él antes que al mejor medio de comunicación que conozcas. Aunque no lo creas o no lo entiendas, todo forma parte de un todo llamado Babilonia. No sé si te suena. Porque el que piense que decir Babilonia solamente es referirse a la iglesia falsa y paralela de la genuina, todavía no ha entendido el nivel y la dimensión que esto tiene. Yo más adelante voy a hablar en este nuevo proceso que el Señor me ha puesto de trabajar no contra reloj como lo hice durante gran parte de mi vida, un poco por la costumbre de estar en los medios y demás, siempre haciendo trabajos que duraban un determinado tiempo parecido. Ahora tengo la directiva de hacer trabajos
porque el Señor quiere que yo diga, no interesa el tiempo que lleve, porque siempre va a haber uno, al menos, que lo va a escuchar y le va a ser de bendición. Por esa alma, yo puedo estar 1, 2, 3, 4 horas, lo que sea, grabando un tema, por esa alma sola, no multitudes. No me interesa la multitud, a Jesús tampoco. Él hablaba para uno. El que quería lo tomaba, el que tiene oídos oía y el que no, pasaba de largo. Bueno, es verdad que lo de la imitación eclesiástica que Babilonia realiza, está a la vista lo eso, pero eso es como parte de su área destinada a la religión. Babilonia es mucho más que eso. Babilonia no solamente es religión, también es economía y poder. Desde nuestro trabajo, en muchas ocasiones hemos sugerido hacer caso a la advertencia bíblica y huir de Babilonia antes que ella caiga y te arrastre. En lo espiritual es equivalente a salirte de una estructura religiosa que no te lleva a ningún destino espiritual, pero también te libera de decisiones económicas nefastas para el grueso de las poblaciones del mundo y de la guerra por el poder, que es la que se libra en altas esferas donde esta mentalidad está reinando desde hace mucho tiempo. Pero, ¿sabes por qué podés salirte de ella cuando lo decidas? Porque Jesucristo ya la juzgó, ya la condenó y ya la ejecutó. Por lo tanto, y por fuera de lo que tus ojos naturales puedan ver, sos libre. Sos libre en Cristo para ejercitar tu fe, para conducir tu propia economía y para huir de la ambición de poder que tanto daño le ha causado y le sigue causando a la humanidad toda, incluida una gran parte de lo que llamamos la Iglesia. Puntos suspensivos, te diría, porque esto vamos a seguir con estas charlas, pero punto final para la de hoy. Espero que te haya dejado más de un punto o dos para reflexionar y para modificar algo en tu vida si es necesario. Esa es la intención que tiene. Dios te bendiga. Nos encontramos en la próxima, si Dios quiere. Chao. Gracias.